Estamos grabando una canalización, esta vez traemos distinta, sobre el tema del 5G, tan polémico de las últimas semanas. Conmigo, pues cómo no puede ser de otra manera. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, estamos listos para la siguiente sesión. Si te parece bien, te hago una introducción para que todo el mundo sepa un poco de qué va la cosa, Perfecto, cuando quieras. ¿vale? El 5G son las siglas designadas en telecomunicaciones para referirse a la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil. Se refiere también al nuevo Internet de las Cosas, en el que la tecnología 5G permitirá la interconexión entre todos los dispositivos digitales gracias a la alta velocidad de conexión. La tecnología es 20 veces más rápida que el 4G. Esta tecnología permitirá trabajar a tiempo real y se podrán, por ejemplo, realizar operaciones quirúrgicas a distancia, mejorar la calidad de conexión de los coches autónomos, crear ciudades inteligentes, casas inteligentes, y todo funcionará al instante. Todo ello ha suscitado dudas en la comunidad científica acerca de los usos que se le puede dar a este tipo de red, como la vigilancia de las conexiones, de las comunicaciones, el hackeo de dispositivos o distintos perjuicios para la salud de las ondas de frecuencia, de alta frecuencia, que podrían llegar a producir, según se dice, distintos tipos de cáncer. China está a la vanguardia de la tecnología y pretende posicionarse por delante de Estados Unidos. Y en esta sesión vamos a preguntar sobre las dudas que conciernen al tema y posibles conspiraciones que pueda haber. Y aclaramos desde ya que fue dicho en una sesión anterior que no tenía ningún tipo de relación con el coronavirus. Pues perfecto, ha quedado. Vamos con ello. Volvemos a canalizar al maestro Noriel, ¿te parece? Sí, claro. Vamos con ello. Aquí estoy, querido Adri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nos vamos a maestro? hacer íntimos. Sí, sí, sí. ¿Tienes algún mensaje para introducir? Vayamos directamente con las preguntas, si te parece. Perfecto. Me voy a basar un poco también en lo que contestó en otras sesiones, que dijo que China estaba buscando implantar el 5G para adelantarse también a Estados Unidos. ¿Qué supondría para China conseguirlo? Supondría un control total de una situación que al final eh, no solamente esto es una guerra económica, que no solo es una guerra económica hoy, la guerra económica dura desde hace mucho tiempo, sino que directamente tiene que ver incluso con una guerra, la guerra de la información, ¿no? La guerra por obtener el control de la información. En eso sí se basa el 5G. En eso sí es importante eso que llamáis 5G, porque directamente le daría se anticiparía, o sea, tú ten en cuenta que directamente la tecnología lo que busca es ese Internet de las cosas que vosotros llamáis y que directamente interconecta todos vuestros objetos materiales con esa red de Internet de altísima frecuencia, logra una conexión total y absoluta de todos los objetos del hogar. Se busca automatizar todos los hogares y volverlos inteligentes los hogares, ¿no? Desde un control total y absoluta de las luces, del encendido y apagado de cualquier electrodoméstico, hasta toda información que puedas buscar en las denominadas inteligencias artificiales. Todo esto te da un control a ti o te hacen creer que tú tienes un control porque te da una comodidad. Pero a su vez ellos obtienen toda la información. ¿Qué tipo de información? Hay que tener en cuenta que ya actualmente todos los teléfonos inteligentes, los ordenadores, todas las conversaciones que tú haces, ya sea incluso por cualquier tipo de app de mensajería, como lo que vosotros llamáis WhatsApp, entre muchos otros, se dice que los datos están completamente protegidos. La encriptación de datos no es así, sino que todos esos datos se pueden triangular de alguna manera y todo eso queda grabado en lo que ellos denominan cloud nube. Eh, Todas esas informaciones, en caso de necesitarlas, acceden directamente de una forma muy rápida. Por ejemplo, ¿cuánto puede valer tu partidismo político, tu ideología política?
¿Cuánto puede valer eso en euros, en dólares? ¿Cuánto puede valer eso? ¿Cuánto puede valer lograr manipular la mente del pueblo para que terminen votando lo que algunos pocos deciden que vosotros votéis? ¿Cuánto puede costar manipular unas elecciones? Eso pasó en el caso de Trump. Esto ha pasado en muchos casos. Actualmente ya se lleva utilizando este tipo de utilidad práctica desde aproximadamente 2006 y desde entonces se ha ido utilizando cada vez con mayor eficacia. Vosotros tenéis computadoras, prácticamente todas vienen integradas con un micrófono y con una cámara. Se obtienen datos, incluso se puede llegar en un momento dado a una persona que moleste, a extorsionarla y a chantajearla con difundir imágenes o audios sobre una determinada situación particular que la pueda desacreditar. Y no solamente es eso, al final se trata de un control total y absoluto de, como digo, tus gustos personales también. ¿Cuánto valen tus gustos personales? ¿Cuánto cuesta tus gustos personales? Ahora imagínate que tú eres muy fan o muy asiduo a tomar una determinada bebida, por ejemplo, de cola, ¿no? Una famosísima marca de bebida de cola, ¿no? Y de repente, por algún motivo, interesa eliminar esta determinada marca por la competencia que fuere, y es muy fácil crear otro tipo de marca de bebida de cola. Si a lo mejor pueden leer que a ti te gusta mucho estar sano y te pueden hacer entender que esa otra es más sana, o directamente borran del mapa la otra empresa y te hacen ver que directamente solamente puedes tomar esta. Y tú directamente, manipuladísimo, crees que esa es mejor o crees que no te queda otra alternativa. A la otra empresa la borraron del mapa con todo tipo de artimañas falsas. Se trata de marketing al final y todo eso nunca va a ver la luz porque no interesa. Pero la cosa es tenerte absolutamente controlado, saber lo que consumes, lo que no, a qué tiendas de referencia vas, qué páginas web consumes, cuál es tu horario de consumición, a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, qué haces en cada momento. Todo esto no es tan difícil, porque estáis llenos y cada vez más de cámaras, de micrófonos. Tú piensas que desde mitad de los años 90 ya se hablaba de implantar cámaras en los domicilios para establecer un control. Pero claro, esto sería imposible, el pueblo se rebelaría. Entonces alguien con muchas luces pensó, ¿y por qué no hacemos que ellos solos compren y se metan las cámaras dentro? ¿Cómo? Creándoles una necesidad. Al final el marketing y el control pasa por ahí, por crear una necesidad, una dependencia. Si te hacen creer que tú necesitas esa cámara, tú metes esa cámara en tu casa. Y no metes una, metes cuatro. Y si luego metes 4 o 5 antenas que controlen y regulen todo eso, obtienen toda la información. Y esto es lo que se lleva pretendiendo no ahora, desde el 3G. Pero de alguna manera ahora es cuando por fin se consigue poner mucho mayor en, en una situación en la que ya no hay nadie que pueda escapar directamente. Entonces, una pregunta, maestro, que me suscita esto es, por eso Estados Unidos quiere que sus empresas sean vanguardia en 5G para implantar con la tecnología de sus empresas y tener el control de la información, ¿no? Es una Porque lucha por la si es información. Ten en cuenta. si es su tecnología, ellos van a tener la información de su tecnología, ¿no? Como por ejemplo nosotros aquí tenemos procesadores Es Intel así. Core y de la empresa Funciona Intel así. puede acceder a nuestro ordenador. Ten en cuenta que la mayor parte de tecnología 5G es utilizada ahora mismo por una empresa, una gigante china llamada Huawei, que directamente todos sus equipos electrónicos que funcionan con el 5G ya tiene de fabricación Huawei. Estamos hablando de cualquier tipo de aparato electrónico. Ya puede ser incluso desde router
desde los routers que utilizáis, modems, router, hasta cualquier tipo de placa que se utiliza para las antenas de conexión de señales. Entonces, ahora mismo estamos hablando que el mercado a ese nivel y los que están en la vanguardia es el mercado chino con el 5G. Y esto es algo que el país del norte de América no puede permitir. Y por eso hay una lucha Entonces, con la información, la desinformación y la propaganda. Estados Unidos habla de que es nociva para sus intereses y trata de manipular así a los países occidentales o que están bajo su dominio, como países de la OTAN, y se está ejerciendo mucha presión mediática sobre los países para que se nieguen al 5G. ¿Europa está solicitando 5G de China o de Estados Unidos o a partes más o menos iguales? ¿Cómo va el tema? De China, porque la implantación del 5G prácticamente todo es China. Ten en cuenta que el 5G de Estados Unidos está en una fase muy elemental. Sus fabricantes no han apostado por ello y actualmente hay una orden, incluso del gobierno americano, de que sus grandes fabricantes comiencen a invertir en 5G. La idea profunda de China con todo esto es establecer un control similar al que tiene con su población, pero en todo el mundo. Hombre, claro, eso sería idóneo. Trasladar Para ellos, su doctrina comunista y su capacidad de control a todo el globo. Pero eso no va a ser tan fácil. Ellos saben que Estados Unidos tiene cartas amagadas y que las va a jugar. Al final no se trata solo de eso. Se trata sobre todo de tener en cuenta que China por lo menos sabe que va a obtener un control de la ciudadanía, si no es al nivel de lo que obtiene en su país, sí por lo menos un control, como digo, de masas. Ellos saben que obteniendo datos de una población específica, pongamos por suponer España, que es el país en el que tú resides, de repente teniendo control sobre las personas que viven en España, sobre los residentes en España, se puede llegar a chantajear a presidentes del gobierno de vuestro país para que accedan a determinada petición. Por ejemplo, a implantar todavía más antenas 5G, a implantar todavía más receptores 5G con distribución china. O por ejemplo, que compren en el mercado chino. Tan fácil como eso. No compres en el mercado americano, compra en el mercado chino, porque tenemos el control de vuestra población, porque sabemos esto y esto. ¿quién decide lo que está bien y lo que está mal en China? ¿Esa pregunta es superficial o es profunda? Porque si yo te la respondo superficialmente, te diría eh, el líder chino. Pero si tú me preguntas realmente, ¿no? Profundamente, hay personas detrás que manejan el poder tanto de él como de Trump y como de cualquier político. Más poderosos que ellos Claro, que dos. tienen el poder porque tienen el dinero. Eso ya te lo he contado en alguna sesión anterior. ¿Y entonces Sí. qué ocurre con esto? Bueno, pues ocurre lo que tiene que ocurrir. Esas personas que tienen el dinero te dicen, ¿tú quieres dinero? Bien, vas a hacer lo que yo te diga. Y lo haces. Entonces, ¿es porque China busca el dominio? Sí. ¿Es solo porque China busca el dominio? No. Hay otras personas que buscan obtener el dominio no solamente de todo el dominio que va a obtener China, sino del dominio de China también. Siempre hay alguien por encima de ese alguien, ¿no? Curioso que sean particulares, ¿no? Y no líderes aparentes del gobierno, porque son la cara visible del liderazgo, pero no son los líderes Realmente realmente. no, realmente no. Realmente se les utiliza como títeres justamente para que logren manipular una población y luego ellos manipulan al que manipula la población, es decir, que manipulan todo. Son los que tienen el Sí. dinero. O sea, si tú quieres dinero para tu país, para tu sistema, para tu... Tú tienes que venir a mí. Es así. Podríamos decir ahora quién manipula a los que manipulan, ¿no? A los que tienen el dinero, al final de la cadena. Hay un final. Pero dentro de ese final hay traiciones, hay
luchas de poder también entre ellos. No es que sean 5 tíos que se sientan en una mesa y que todos están de acuerdo con todos. Por supuesto que no. Pero para explicar eso habría que entrar en lo que vosotros llamáis nuevo orden mundial, ¿no? Sí, bueno, Que vamos a es seguir una con él. realidad, Adri, el nuevo orden mundial. Está aquí. ¿Por culpa del De to- coronavirus? ¿Por qué no? Por culpa del coronavirus. Antes ya hubiera estado también. Sí, se hubiera buscado otra Mm, excusa. Sí, pero les ha venido de lujo porque saben que esto ahora es mucho más fácil de controlar. Y te voy a decir una cosa en alusión al coronavirus, fíjate. Yo dije que era que va fuera de toda lógica pensar que el 5G tiene que ver con el coronavirus en un sentido. Yo te lo explico. Es imposible, lógicamente, que un virus, a pesar de que tantas personas en las redes desinformadas y con nula información científica afirmen que los virus se pueden trasladar a través de las ondas electromagnéticas del 5G, eso es una auténtica aberración que no tiene ningún tipo de sustento científico, que demuestra que esas personas no tienen ni idea de ciencia, directamente así tal cual te lo digo. Eh, no, claro que el virus no puede viajar a través de esas ondas electromagnéticas, ni crean ni difunden virus. Pero sí hacen una cosa esas ondas electromagnéticas del 5G, que es debilitar el sistema inmune. Entonces está potenciando la letalidad del virus. Sobre todo en personas inmunodeprimidas, inmunodeficientes o que tienen algún problema. Por supuesto que sí, porque agravan esos problemas previos y debilitan su sistema inmune. Entonces el virus es mucho, bueno, no mucho, pero sí puede llegar a ser, por ponerte un ejemplo, un 5, un 10 o hasta un 15% más letal en función de cómo de cerca estés y cuánto tiempo lleves sometido a esas ondas electromagnéticas. Ahora vamos a hablar en general. ¿Cómo incide el 5G en la salud física y mental? Incide en la manera en la que, como digo, debilita el sistema inmune. Lógicamente todo esto, como casi todo lo que tú me preguntas, querido Adri, tú y casi todos, siempre buscáis un A, un B, un sí, un no, un blanco, un negro en todas las preguntas, ¿no? Y no hay una respuesta categórica nunca. Las respuestas se miden por cierto grado de relatividad, de porcentajes, ¿no? A nivel porcentual. Es decir, te pongo un ejemplo. En este caso específico, con esta pregunta específica, no afecta igual a todo el mundo y tampoco afecta igual que estés lejos a que estés cerca de esa exposición y que estés continuamente expuesto o que estés solo expuesto un rato al día. Por lo tanto, es una pregunta que no tiene una respuesta contundente ni categórica. ¿No entiendes lo que te quiero decir? Espero Sí, que también lo entiendan los que me vayan a escuchar a mí, porque después muchas personas comienzan con bueno, es que el maestro no dio una respuesta contundente o categórica. Está bien, es que la vida no es así. La vida está llena de ambigüedades y se trata de explicar las cosas tal cual son, no de mentir. Y si yo te digo, es igual en todos, afecta de esta manera, afecta de esta otra, estoy generalizando. Y la generalización de alguna manera es una mentira también. claro. Pero es imposible que no somos iguales, por lo tanto es imposible que afecte a todos por igual, igual que el Bien, coronavirus. es así. Pero por eso de alguna manera yo tengo que hacer este inciso para aclarar esto y que no haya malentendidos ahora en la respuesta que yo te voy a dar, ¿no? Porque yo ahora te voy a dar una Sí, respuesta, porque tengo que dar una respuesta, porque me has hecho una pregunta y tengo que dar una respuesta. Y la respuesta solo puede ser genérica. Entonces, con esta advertencia inicial, la gente ya sabe que tiene que tomar con pinzas el dato que yo voy a dar. No es un dato contundente porque, como estoy diciendo, afecta de distinta manera a unos que a otros. Pero puede dañar de una forma eh, importante de la siguiente manera. Punto número uno. Puede dañar las células. Y dañando las células, puede generar una replicación masiva de las mismas que puede generar cáncer. Es decir, ¿afecta en el cáncer? Sí. No se trata de que empeore el cáncer, no. Se trata de que puede crear cáncer. Se trata de que puede generar tumores cancerígenos. Que después pueden ser fatales o no. Eso ya va a depender de muchísimas cosas ajenas al 5G. Punto número 2. Va a afectar en
Cardiopatías. Va a afectar en cardiopatías. Personas que tengan Marcapasos. personas que tengan marcapasos, por ejemplo, se van a ver sumamente afectadas por esto. Esto es una realidad. Puede afectar también puede potenciar. Ya no creas, pero sí potenciar determinados problemas. Por ejemplo, cualquier problema vírico se puede ver potenciado por el 5G. ¿Porque potencian al virus? No, porque deprimen el sistema inmune, lo he explicado antes. Punto número 4. Puede afectar también la fertilidad. Puede afectar en generando esterilidad en varones, también en mujeres, sobre todo en varones, pero puede afectar en esto. Y puede afectar de una forma, en este caso, importante. Cualquier red de radiofrecuencia puede generarlo a una exposición, insisto, prolongada y permanente, porque toda red de radiofrecuencia es peligrosa. Luego depende de cuánto tú estés expuesto. Lógicamente, lo que vosotros llamáis 3G es muchísimo más inofensivo que este 5G. Este 5G puede llegar a generar hasta un 50% de problemas de esterilidad, y eso es un porcentaje muy alto. Y puede llegar a generar hasta un 20% más de cáncer en la población. Y estamos hablando de unas cifras elevadísimas si tú ahora haces una contabilización de los millones de personas que hay en la sociedad. Piensa una cosa, querido Adri. Desde que se fundó, vamos a decirlo así, lo que vosotros llamáis el Área 51, que a muchos no les gusta escuchar esto, porque muchos luego me van a escuchar. Van a escuchar que hablo con terminología, bueno, más o menos científica. Y de repente hablo del Área 51 y ya te tiran todo por la borda lo que dijiste antes, ¿sabes? Es como que ya no vale nada de lo que dijiste antes, ¿no? Pero bueno, mi deber es nombrarlo. Si tú de repente hablas del Área 51 y su fundación, en estos 70 años aproximadamente desde su fundación, ha aumentado hasta un 500%. 500% los problemas tumorales y cancerígenos en vuestro planeta. Claro, ahora alguna persona, relacionará Área 51 con el cáncer. No, 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 no. Yo lo relaciono de otra manera, os lo voy a explicar. Desde el momento en que se funda el Área 51, empezáis a tener un avance significativo en la tecnología. Pero significativo es poco, importantísimo en la tecnología, ¿no? Se empiezan a crear y a llevar a efectos más prolongados todos esos sistemas de radiofrecuencias, y comenzáis a estar expuestos a todo esto, a las radiaciones permanentes. Esa es la explicación. El Área 51 simplemente, como tú ya sabes, ayuda a desarrollaros tecnológicamente, pero también con efectos negativos. El Área 51 fue la primera área del planeta de ese Sí, tipo. sí, sí, sí. ¿Y luego las demás lo siguieron como imitación o lo consiguieron por su cuenta? No, como imitación, sí, sí. Vale, el 4G es muy diferente del 5G a nivel de problemas que causa. Sí, la verdad es que sí. Está mucho más cerca del 3G, no en rendimiento, ojo, sino en cuanto a contaminación que genera. Que ahora el 4G del 5G, sí, sí. Bastante diferencia. El Sería bueno quedarse en 4G el no voy a 4G. decir que es casi inofensivo. ¿Por qué? Si no, no hubiera aumentado hasta en un 500% los cánceres que ha habido, ¿no? En los últimos 70 años. Pero de alguna manera, sí, claro, sería conveniente quedarse en el 4G en ese sentido. Es decir, la diferencia, hombre, lo idóneo sería reducir todavía más esa contaminación en las tecnologías que ya tenéis. Pero ocurre una cosa con vuestro planeta que es bastante curiosa. En lugar de perfeccionar las técnicas que ya tenéis, se crean nuevas que no están perfeccionadas ni siquiera teniendo las anteriores perfeccionadas para ganar más dinero. O sea, por ejemplo, vuestras grandes empresas no tienen dominado el 4G. No lo tienen dominado quiere decir que todavía se puede lograr los mismos resultados con una contaminación menor. Pero ya están pensando en el 5G y para que funcione, cada vez estáis generando una contaminación radiactiva mayor. Porque estáis construyendo sobre una base que no funciona, sobre una base que ya está destruida. Y eso es un auténtico Es decir, peligro.
El 5G sí que podría ser perfeccionado para que no hiciera tanto El daño a la 5G se salud. puede perfeccionar y de hecho están trabajando en ello. Todavía es un Pero tema tanto como experimental. para conseguir un efecto nulo en la salud, Efecto negativo. nulo no lo puede producir ningún, por mucho que diga vuestra Organización Mundial de la Salud, que ya sabes lo que pienso de ella o lo que sea. No hay nada que pueda generar efecto nulo mientras haya una exposición prolongada a una serie de radiofrecuencias. Es imposible eso ya. Entonces, todo el mundo en el planeta, por más diferente que sea una persona de otra, más fuerte, más débil, todo el mundo se ve afectado. No, no todo el mundo se ve afectado. Depende, ahí sí, con el 4G sí, prácticamente todo el mundo se ve afectado. Con otras tecnologías anteriores, no. Eso depende mucho de la persona. Pero con el 5G, irremediablemente, la respuesta va a ser sí. Va a ser sí. La contaminación es tremenda. Pero tremenda de verdad. ¿Y el panorama político va a permitir esto, que se implante el 5G? Pues mira, esa pregunta es una de las pocas que yo no te voy a poder responder porque no la sé. ¿Por qué lo digo? Porque hay una gran presión por parte de Estados Unidos. Si no hubiera una gran presión por parte de Estados Unidos, os coméis el 5G con patatas. O sea, eso tenedlo por seguro. Pero en este momento, yo no puedo dar una garantía, porque hay una gran presión para que el 5G no se implante. Van a utilizar también el sistema de Elon Musk, la red de satélites, para implantar el 5G, para potenciarlo. Se va a utilizar otras herramientas muy similares, pero que no tienen que ver con Elon Musk. Por ejemplo, el programa Loon de Google. Piensa que Google está muy involucrado en todo esto como empresa, igual que muchas otras empresas que están colaborando en la implantación de un 5G masivo. Y en efecto sobre el cerebro del 5G, ¿qué nos podría contar? ¿Puede existir aturdimiento, náuseas, ese tipo de cosas? En casos muy puntuales, sí, en casos de muchísima exposición y muy prolongado y tal, pues claro, puede ocurrir. Y si es poca exposición, pero No, a lo largo de mucho tiempo. no, normalmente no debería pasar, depende mucho de la persona que esté expuesta. Las civilizaciones extraterrestres me imagino que utilizan un sistema mucho más avanzado y que no tiene No, mucho tanto más avanzado. perjuicio para Fíjate la que hasta salud. vosotros podéis avanzar por vuestra cuenta simplemente con que esta red se implementara 2 años, 3 años más tarde. Se lograría reducir mucho los efectos nocivos. Y cuando digo mucho, aproximadamente un 50%. Lo que quedaría mucho más cerca del 4G. Pero hay mucha prisa para implantar esto y para implantarlo ya. Claro, por esa guerra económica, esa guerra de la información, esa guerra política en la que estáis sumidos realmente y que ha provocado todo esto también del coronavirus. Pero sí, otras civilizaciones directamente tienen herramientas para disminuir o incluso eliminar por completo todas esas cargas y contaminación electromagnética. Está mucho más avanzada su tecnología, ¿no? Que el 5G. Sí, mucho más. Que no es, Mm. a pesar de que es una tecnología el 5G bueno, que proviene de ahí. Pero me Proviene, imagino que no proviene de sería. ahí, es un híbrido, al final es una quimera. Hay parte que proviene de ahí, parte que no. Hay piezas que provienen de ahí y piezas que no. Ideas, fórmulas que no provienen de ahí. O sea, provienen de mente humana. Es un Y lo híbrido. que ya tenemos con un Si poco las personas lo que piensan nos van también por dando. su cuenta y con la tecnología que hay, que ni siquiera saben de dónde provienen, piensan qué hacer. Y entonces se fabrican estas cosas. Pero ya te digo yo que lo del 5G no está creado en un área 51 ni ninguna base similar. No tiene ninguna consistencia eso. Vale. ¿Qué porcentaje de enfermedades actuales se deben a las ondas producidas por las telecomunicaciones? Claro, no muchas, no muchas. Primero porque aún no se implantó el 5G como toca. Como toca, bueno, como quieren. Pero no, el 5G sí es mucho más nocivo, pero los otros no tanto. De todas maneras, no es tanto lo que genera, sino no es tanto las enfermedades que crean. Ya te hablé antes del cáncer, por ejemplo, ¿no? Y ya te dije un porcentaje altísimo, ¿no? No hace falta que te diga nada más. Pero es más las enfermedades que potencian, eso sí que es más peligroso. No solo se potencian enfermedades víricas, se potencian enfermedades de todo tipo. Y eso sí que es mucho más peligroso. Pero para que quede claro, si se implanta este 5G chino, ¿sería mucho mayor el porcentaje que el que hay actualmente?
mucho más, muchísimo más, no hay ni que hablar ahí. Tal cual está ahora mismo en fabricación, sí, yo no sé si lo van a acabar mejor. Están trabajando en ello, ¿eh? O sea, están trabajando en que sea menos nocivo. Pero, pero saben que van a tener problemas para implantar esto, siendo tan nocivo también. Y aparte no interesa, porque ellos también son personas y también están expuestas a esto. Ajá. A nivel de pros y contras, ¿son mayores los beneficios o los perjuicios que causaría el El 5G? 5G claramente es mucho peor los perjuicios. No te hablaría tanto de otras anteriores, pero yo creo que es muy cínico de mi parte hablar de que cualquier tecnología de este tipo, pues, es verdad que os aporta muchas comodidades, pero es que yo creo que la salud humana es sagrada y es lo primero. Entonces, ni 5G, ni 4G, ni 3G, ojo, que hay herramientas que pueden transmitir todo lo que te están dando hoy, esas comodidades, sin ese tipo de contaminación. Lo que ocurre es que no se conocen. ¿Y por qué se ocultan? No se conocen. No es que se oculten, es que no Ah, se vale, no se conocen. No se conocen. conocen porque No se ha descubierto. algunas personas con muchas luces les interesa más tener armas que esto. A pesar de que después te vendría Trump y le diría a los gerentes del Área 51, hoy es un arma la información. Invertid en esto. Pero te viene el Área 51 y te dice, cállate la boca. Literalmente, aunque sea el presidente del gobierno. Se ve que los jerarcas de ahí tienen bastante controlado el tema, ¿no? Para Ellos su tienen claro interés. lo que quieren y ahí no lo mueve ni el presidente del gobierno ni vamos. Es cierto, como dicen algunos, que no existe evidencia científica contundente sobre la repercusión negativa sobre la salud de las ondas de alta frecuencia. Actualmente, sí. Se le está pidiendo a la Organización Mundial de la Salud que se multiplique. Pero bastante tiene con el coronavirus ahora. Actualmente no hay ningún estudio contundente. ¿Lo sabrá? Lo sabrá. ¿Se esconderán? Se esconderán, se ocultarán. Se pagará a personas para que firmen un documento que ni siquiera habrán escrito ellos sobre que no hay problemas para la salud. Ocurrirá, te lo aseguro, lo doy por hecho. ¿Aún no ha ocurrido? Aún no. Pero va a pasar. A no tardar Los que mucho. crean esto saben con certeza que sí que hay problemas para la salud, ¿o no? Los que estudien el tema, lo van a ver. Otra cosa es que les obliguen a firmar lo contrario por mucho dinero. Perfecto. ¿Puede haber algún efecto climático directo o indirecto debido al 5G? Sí, claro, toda la contaminación electromagnética afecta. ¿Y de qué manera afecta? Claro que sí. Entonces al En el clima ecosistema, mismamente. O sea, el clima mismamente queda afectado por esta radiación electromagnética y va a ocurrir que todavía va a cambiar más vuestro clima y tiene muchísima culpa eso, la mano humana del hombre, la mano humana del hombre generando residuos, la mano humana del hombre... no es solo la mano humana del hombre haciendo eso, es la mano humana del hombre permitiendo que se implanten este tipo de tecnologías. es un efecto similar al HARP. No, porque aquello es controlado, esto es descontrolado. Esto genera un efecto que ellos no son capaces de predecir. Aquello está controlado. En HARP saben dominar el clima a voluntad. Perfecto. Y a los ecosistemas los afecta igualmente, ¿no? Fauna, Los flora. animales, fíjate que mismamente, sí, la flora, claro que, que les va a afectar y muchos van a acabar muriendo. A los animales, fíjate que les va a generar tumores, se han multiplicado en más de un 200% en los últimos apenas 30 años los cánceres y tumores en animales domésticos. Ups, qué casualidad, ¿no? No creo en las casualidades, querido Adri, tú lo sabes. Sí. Bueno, siempre hablamos de que en poco menos de 100 años esto ha cambiado totalmente. Yo creo que esto es insostenible, también te lo digo, y es mi opinión espiritual, como espíritu, como entidad suprafísica. No quiere decir que esto vaya a trascender, pero yo creo que esta es un momento insostenible. Hay avatares como Greta Thunberg,
hablando de todo esto y yo creo que hay muchas personas ya que están al cargo que se están dando cuenta de que esto es insostenible porque ellos están viviendo en un planeta que no van a lograr sostener. Y yo creo que se va a lograr perfeccionar estas tecnologías, sea de la manera que sea, se van a perfeccionar y se van a encontrar nuevas herramientas y sistemas. Es lo que yo creo. Es decir, a nadie le interesa extinguirse a sí mismo. Pero si tú ahora mismo me preguntas, ¿y por qué si esas personas saben que les va a afectar a su salud, permiten esto sin tenerlo del todo mejorado como para que no afecte tanto a la salud? Pues porque les puede más el dinero que la salud. O sea, ellos piensan, bueno, no será tan grave. O sea, la codicia, es muy grave la codicia en este tipo de personas. El control masivo. Hay mucha gente que muere por ambición. Y ha pasado en toda vuestra historia, mucho antes de que existieran las ondas de radiofrecuencia. ¿Cómo no va a pasar ahora? Sí, pero bueno, todo lo insostenible genera crisis y ya veremos quiénes son los más damnificados. ¿Está relacionado el 5G con la conspiración de la reducción de la población mundial? Sí, de la misma manera que están los chemtrails también, ¿no? O sea, en el momento en el que te rocían con una serie de sustancias que son tóxicas y que se rocían voluntariamente, ¿eh? No olvidemos el tema del chemtrail. En el momento en el que os están envenenando, contaminando la atmósfera, pues claro que todo esto tiene parte de la reducción de población. Ellos saben que los que más van a ser afectados por estas radiofrecuencias van a ser los ancianos. Ancianos que sobran en el sistema, querido Adri, sobran en el sistema, por más lamentable que esto suene. Pero esto luego viene alguien y te lo relaciona con el coronavirus. Claro que ha habido una negligencia en relación a que muchas personas han dejado, incluso a veces hasta voluntariamente en países, que afecte de más el virus para reducir la población y sobre todo la población anciana. Entonces, ¿tiene una relación? Sí, tiene una relación, pero no nos relacionamos más de la cuenta. Es decir, una cosa se ha aprovechado, pero es accidental. La otra es generada a propósito. ¿Es generada a propósito para reducir la población? No. Pero de paso, pues también me viene muy bien, ¿no? ¿Los chemtrails sirven para potenciar el 5G también? No, 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 no. Va por libre, ¿no? Va por libre en el sentido de que lo que hacen van haciendo caminito por otro lado, ¿no? A ver, si Sí. te tiran chemtrails y te están tirando unas sustancias que hacen que tu sistema inmune se deprima, o que directamente Sí, pero como se dijo que chemtrails sí que ayuda a potenciar el HARP, ¿no? sí, sí, pero Pues por sí, ahí. pero no, en este caso, Para la radiofrecuencia me refiero. sí, pero no tiene nada que ver. Es otra cosa distinta. Los chemtrails, tú imagínate, ahora mismo te tiran un chemtrail, ¿vale? Te tiran una serie de sustancias que te afectan al sistema inmune o incluso generan ciertas enfermedades en ti o pueden hacer que una gripe te sea mucho más grave y si eres una persona mayor, pues mueres, ¿no? Pues imagínate si además estás afectado por esas radiofrecuencias. Pues tienes un combo, vosotros lo llamaríais un combo, ¿no? Un por dos. Y claro que eso es todavía más dañino y perjudicial. Si es que el anciano que podría sobrevivirlo, con una cosa, con la segunda ya no lo sobrevive. Claro, estamos hablando de que se está perjudicando mucho ya a las personas con tanta cosa. ¿Se podrían llegar a dirigir señales de 5G hacia una persona a propósito directamente para perjudicarla en su salud, utilizando la red pública? En principio no. O sea, A a nivel de ver, hacking, poderse se puede todo. Pero vamos, falta ahora que te diga yo que no y de repente ocurra, ¿me entiendes? O sea, pero vamos, que puede se utilizarse la puede radiofrecuencia utilizar, como sí, se arma. puede utilizar. Poderse se puede, pero no es. Vamos, no es algo que ellos tengan pensado hacer. Porque no lo necesitan tampoco. Vale. ¿Han muerto animales o personas en los testeos del 5G? Cuando se usan radiofrecuencias de un nivel masivo en un entorno muy corto, sí que puede ocurrir eso y ha ocurrido. Pero no quiere decir que eso ocurra de normal, las aves se vayan a desplomar con el 5G. Eso es una mentira que os intentan hacer ver. Es nocivo, sí, pero caray, no tanto. Aunque a veces ese tipo de campañas de desinformación se ayudan para que luego se prohíba. Oye, pues habrán merecido para algo, ¿no? Aunque sea falsas, ¿me entiendes?
Vamos, que ocurriera, ha ocurrido claramente, pero no ha sido por ondas normales, han sido por ondas potenciadas, ¿eh? Nada que ver con lo que vosotros vais a asimilar cada día. Potenciadas, pero para hacer un testeo del Potenciada para 5G, hacer un ¿no? testeo del 5G, sí, para ver cómo funcionaría a potencias más elevadas. Y bueno, ¿Se baraja el 6G ya? sí, sí, se está preparando para lo que vosotros diríais 2030 de vuestro calendario, pero seguramente se va a avanzar bastante y va a ser presentado mucho antes, posiblemente para 2025-2027. Tendría que ver sobre todo lo que se está pretendiendo con esa tecnología, tiene que ver con el control de las inteligencias artificiales y conectar todas las inteligencias artificiales en una sola para tomar decisiones éticas, ya directamente. ¿Eso sería el 6G, que es lo más avanzado, o también hay pensado ya No, un no, de 7G? momento es el 6G es lo que está en proyecto. Está ya en Y proyecto. una pregunta muy curiosa que tenía yo por ahí es si en otros planetas pues ya conoces la teletransportación, ¿no? ¿Se podría llegar a utilizar esto en No, la red? no, pero... Teletransportación No, de... no, no, pero eso descártalo, no tiene nada que ver. Perfecto. No tiene nada que ver No tiene, con lo que hacen las naves de No, teleportar no a tiene nada sus... que ver con esta tecnología que vosotros utilizáis, pero nada que ver. Bueno, espero que haya quedado claro el tema. Sí, muchas gracias, maestro. Hasta todo momento, querido Adri, y nos vemos. Nos vemos.